El día de hoy hablaremos de la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Mi nombre es Cristian Pusarico-Halcón, este es el proyecto Guía Med. Comencemos bien y comencemos directamente recordando lo que vimos en el anterior video, que era justamente que el páncreas era un órgano glandular que se encargaba de cumplir dos funciones, una función exócrina y una función endocrina. Para cumplir y entender la fisiopatología de la pancreatitis aguda, debemos comprender justamente la función exócrina, que consistía en que este páncreas era capaz de secretar justamente un jugo pancreático que estaba compuesto en su mayor parte por enzimas digestivas, como por ejemplo las proteasas, las amilasas y las lipasas, que se encargaban justamente de degradar los alimentos que íbamos consumiendo día con día. Por ejemplo, si consumimos justamente proteínas, las proteasas se encargarán a nivel del duodeno justamente de degradarlas. Si consumíamos carbohidratos, las amilasas, y finalmente si consumíamos colesterol o lípidos, justamente las lipasas se encargaban de degradar estos alimentos a nivel del duodeno. Esto de forma normal y de forma fisiológica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la fisiopatología de la pancreatitis aguda? Lo que va a ocurrir justamente es que estas enzimas digestivas por alguna razón van a llegar a secretarse dentro del páncreas, y como sabemos, el páncreas, como todos los órganos dentro de nuestro cuerpo, está compuesto por células que están conformadas por proteínas, lípidos, entre otros. Por lo tanto, al este páncreas ser justamente ese tejido, justamente cuando estas enzimas como proteasas, amilasas y lipasas se liberan dentro de este páncreas, llegan justamente a degradar al propio páncreas. En palabras sencillas, existe una autodestrucción, una autodigestión del propio páncreas, es decir, el páncreas secreta enzimas digestivas y estas enzimas digestivas se encargan de comerse al páncreas. Así de sencillo. Esa es la fisiopatología justamente de la pancreatitis aguda. Pero ahora, aquí te explicaré cómo es que llegamos justamente a entender todo esto al 100%. Y para entender cómo es que va a ocurrir, debemos comprender al 100% esta función exócrina. Bien, esta función exócrina era posible gracias a los acinos pancreáticos que están acá. Y estos acinos pancreáticos entonces son realmente fundamentales, por lo tanto debemos entenderlos al 100%. Entonces hagamos un acercamiento justamente acá, donde se encuentra esta célula acinal, que sería esta, y este ducto pancreático, que sería este que estamos viendo acá. Esta célula acinar es la misma que cualquier otro tipo de células. Tiene un núcleo, tiene un retículo endoplasmático liso, rugoso, un aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, entre otros. Pero lo que va a diferenciar a esta célula de otros tipos de células va a ser justamente la capacidad que tiene esta célula para secretar los zimógenos. Y acá ustedes pueden preguntar, ¿qué es un zimógeno? Un zimógeno es justamente la forma inactiva de las enzimas digestivas. Y ejemplos de zimógenos podemos encontrarlos justamente acá a nivel de las proteasas, como lo son el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la proelastasa, que son justamente enzimas digestivas, pero enzimas digestivas que todavía no están activas. Estas justamente son las que van a llegar justamente acá a nivel de los conductos pancreáticos, gracias a justamente primeramente pasar por los ductos pancreáticos, y van a bajar justamente por acá, por acá, por acá, y finalmente llegar a nivel del duodeno. Y en este nivel es donde justamente estos zimógenos o enzimas digestivas no activas o inactivas van a llegar justamente a activarse. ¿Y cómo es que se van a activar? Se van a activar gracias a esta enzima que se denomina la enterocinasa, que justamente se va a encontrar a nivel del borde en cepillo del duodeno. Bien, entonces esta enterocinasa es la que se va a encargar justamente de activar a estos zimógenos o a estas enzimas digestivas inactivas. Y ahora, muy importante, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese tripsinógeno que estaba bajando, por ejemplo, por acá, llega acá, se encuentra con la enterocinasa, se va a convertir ya de un tripsinógeno y va a pasar a ser una tripsina. Y esta realmente es la más clave para comprender la fisiopatología de la pancreatitis aguda, porque esta va a tener dos funciones. La primera función va a ser, sí, la que conocemos, que va a ser degradar justamente las proteínas que vayamos a consumir. Pero la segunda función es que esta tripsina no solamente va a ser capaz de justamente degradar las proteínas, sino que también va a ser capaz justamente de autoactivarse. ¿A qué me refiero? A que esta tripsina, una vez que se libera, va a poder viajar justamente donde se encuentra el tripsinógeno y va a poder activar a ese tripsinógeno para que éste
pueda justamente formarse y convertirse nuevamente en otra tripsina, para que exista más tripsina y posteriormente se pueda degradar grandes cantidades justamente de proteínas a este nivel. Pero no solamente eso, sino que también esta tripsina, aparte de activar al tripsinógeno, que es su precursor, también va a activar justamente al quimiotripsinógeno, que es un precursor de la quimiotripsina, que es otra enzima digestiva dada a partir de un simógeno. Entonces, esas en conjunto con la elastasa y demás van a llegar a degradar justamente grandes cantidades de proteínas. Es por eso que es tan importante justamente esa tripsina dentro de la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Y entonces, acá ustedes podrían preguntar algo, y no es posible justamente que esa tripsina por algún motivo de forma fisiológica y sin tener esas causas pues llegue justamente a activarse acá y llegue a dañar justamente a mi páncreas y en este momento esté comiendo mi páncreas esa tripsina? ¿No es posible? La respuesta es sí, sería posible, siempre y cuando no existieran factores defensores o protectores dentro de nuestro organismo. ¿Y cuáles son los factores protectores? Son justamente estos 6 que estamos viendo acá, que son primeramente el inhibidor de la tripsina. ¿A qué me refiero cuando digo inhibidor de la tripsina? Justamente lo que dice su nombre, que va a inhibir justamente para que esta enzima pueda actuar dentro del páncreas. También tenemos a la enzima Y o a la mesotripsina, que también cumplen la misma función. Tenemos también que una disminución de calcio a nivel intraacinar, que sería justamente acá, también previene justamente que esa tripsina pueda llegar a activarse dentro de la célula. Bien, también que exista un empaquetamiento adecuado de los simógenos. El empaquetamiento que sería justamente este que estamos viendo acá, empaquetados totalmente de tal forma que no puedan romperse. ¿Por qué? Porque al romperse podemos llegar a activar justamente estos simógenos. Bien, también podemos encontrar que una disminución del pH previene justamente la activación de la tripsina. Y finalmente antiproteasas específicas, como por ejemplo la alfa-1 antitripsina o la alfa-2 macroglobulina, que van a hacer justamente eso, van a inhibir a la tripsina para que ésta pueda actuar dentro del páncreas. Si tenemos estos factores protectores, pues nada de esto va a suceder y el páncreas va a estar de forma normal dentro de nuestro cuerpo. Y ahora, ¿cuándo pueden llegar a fallar justamente esos factores protectores? Pueden llegar a fallar bajo 2 circunstancias claves, que van a ser un aumento en la presión intraductal y una activación primaria. Ambos se pueden dar justamente por las causas que vimos en el anterior video, como cálculos biliares, alcoholismo, hipertrigliceridemia, trauma, entre otros. Y acá tenemos justamente 2 causas aparte que también pueden provocar justamente un aumento de la presión intraductal, como son un reflujo de la bilis que fluye justamente por acá y entre a partir del conducto pancreático, o directamente un reflujo del duodeno, que justamente el contenido del duodeno fluya justamente a partir del conducto pancreático. ¿Qué es lo que van a hacer estos juntamente con estas causas? Lo que van a hacer justamente es aumentar la presión intraductal. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de la presión intraductal? Me refiero justamente a la presión que va a existir en este nivel, a nivel de los ductos justamente pancreáticos que salen justamente de la célula acinar. ¿Qué es lo que puede ocurrir acá? Que justamente la presión sea tanta debido a la obstrucción, debido al reflujo, debido a lo que sea justamente, que esta presión llegue a aumentar tanto que la célula incluso llegue a reventar o llegue a explotar. Y al reventar y morir por ende la célula, lo que va a hacer es liberar esos simógenos y estos simógenos van a proceder a romperse. Al romperse van a llegar a activarse. Esa puede ser una causa, pero también puede ser otra, que la presión sea tanta y que posteriormente el paciente siga consumiendo, digamos, alimentos como proteínas y por ende se sigan creando grandes cantidades de simógenos, que justamente este conducto esté tan lleno justamente porque existe una obstrucción acá, que no puedan justamente sacar los simógenos, que se tengan que quedar justamente acá tanto tiempo que esos simógenos van a lograr encontrar un lisosoma y posteriormente con el lisosoma van a llegar a romperse, provocando justamente una activación prematura de este simógeno. Esta activación prematura del simógeno justamente es lo que va a definir la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Y es que sí, dijimos que la pancreatitis aguda era justamente de forma fisiopatológica una autodigestión justamente del propio páncreas hacia el páncreas. Ahora, esta autodigestión, ¿a qué se debe? Como les dije, a la activación prematura de las enzimas digestivas. Esa es la respuesta. La autodigestión del páncreas ocurre debido a la activación prematura de las enzimas digestivas, que son estos simógenos, en palabras sencillas, que ya hablamos anteriormente. Bien, entonces, una vez comprendido todo esto, pues vamos a afectar todo esto y vamos a provocar justamente la activación de la famosa tripsina, del simógeno que era el tripsinógeno a una tripsina. Y si activamos la tripsina, pues ahí ya provocamos
toda la fisiopatología que sigue a partir. Pero lo que ya entendimos hasta ahora es realmente fundamental y ahora te diré justamente lo que va a provocar la tripsina en nuestro cuerpo. Bien, la tripsina va a activar 6 elementos justamente que van a ser la fosfolipasa 2, la elastasa, la quimiotripsina que ya dijimos que era, la cascada inflamatoria, el calicreinógeno y finalmente la lipasa, que también es una enzima pero que pertenece a las lipasas. Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que primeramente cuando se active la fosfolipasa A2 se va a activar justamente el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es precursor justamente de la inflamación y ahora si existe inflamación va a existir edema y si aumenta el edema va a aumentar la permeabilidad, es decir, va a haber un aumento del tamaño por la inflamación y un edema justamente a nivel del páncreas, lo que es justamente la definición de la pancreatitis, inflamación del páncreas. Bien, ahora por otro lado la elastasa. La elastasa va a actuar directamente con la elastina. La elastina, ¿qué es? Es un componente que forma parte de los vasos sanguíneos y por lo tanto la elastasa, al ser el que destruye a la elastina, va a destruir a los vasos sanguíneos en gran parte y al destruirlos va a provocar justamente un aumento en la hemorragia y si la hemorragia aumenta va a aumentar la isquemia y si existe isquemia va a existir justamente una necrosis, es decir, podemos pasar de simplemente tener un páncreas inflamado a pasar a tener un páncreas totalmente necrosado gracias a esto. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con la quimiotripsina? La quimiotripsina va a provocar un aumento de la vasodilatación, lo que va a provocar un aumento de la permeabilidad y también un aumento del edema. Y este aumento del edema también puede provocar un aumento en la permeabilidad como vimos anteriormente. Bien, ahora, la cascada inflamatoria va a provocar por su parte una vasoconstricción a nivel de la microcirculación. Esta vasoconstricción va a disminuir el flujo sanguíneo en el paciente. Si este flujo sanguíneo disminuye, va a haber una hipoxia y una isquemia. Si hay isquemia, es decir, no hay aporte suficiente de oxígeno hacia el páncreas, también va a existir por ende una necrosis pancreática, muy importante. Bien, ahora, si hablamos del calicreinógeno, este va a actuar justamente a nivel de justamente la coagulación, activando la plasmina, aumentando la fibrinólisis y aumentando la vasodilatación. Y finalmente, pero no menos importante, las lipasas también van a actuar. Y es que entendamos que justamente las membranas celulares tienen justamente una bicapa lipídica, entonces van a actuar justamente a ese nivel, provocando a la larga una necrosis grasa también a nivel del paciente y por ende pueden, uno, inflamar justamente de forma sencilla explicado el páncreas y dos, pueden llegar incluso a necrosarlo, lo que son los dos tipos de pancreatitis que podemos encontrar, la pancreatitis edematosa y la pancreatitis necrotizante. Generalmente lo que vamos a encontrar principalmente va a ser la edematosa en un 80% de los casos. Si esto no se llega a tratar a tiempo, puede llegar a evolucionar en una pancreatitis necrotizante. Bien, ahora, ¿cómo es que todo esto va a ser posible? Como les dije, gracias a las causas que provocan justamente esto. Entonces, relacionémonos justamente las causas que tenemos acá con justamente todo esto que vimos. Primeramente, si hablamos de cálculos biliares, vamos a hablar de una piedra que se encuentra justamente a nivel de la vesícula. Esta piedra baja justamente a partir del conducto colédoco y posteriormente llega a nivel del esfínter de Oddi, provocando justamente un bloqueo del conducto justamente pancreático y del flujo que salga a partir de ahí y por ende de las enzimas digestivas. Este bloqueo y esta obstrucción lo que va a provocar justamente es un aumento de la presión intraductal. Si aumenta la presión intraductal, estos simógenos se van a activar de forma prematura y si se activan de forma prematura, se activa justamente la tripsina y todo lo que vimos anteriormente. Esto solamente con los cálculos biliares. Si hablamos del alcohol, va a provocar justamente básicamente lo mismo. Primeramente, puede actuar a dos niveles. Uno, a nivel del esfínter de Oddi, provocando espasmos a nivel del mismo que puedan provocar justamente una obstrucción a la larga del conducto pancreático. Y dos, este alcohol cuando se consume de forma crónica puede incluso llegar por sí mismo a activar de forma prematura a las enzimas digestivas como por ejemplo la tripsina y ya sabemos lo que pasaría después. Bien, ahora si hablamos de la hipertrigliceridemia podemos ver que van a existir acúmulos de colesterol justamente a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan justamente este colesterol. Muchas veces esto también puede llegar a aumentar la presión intraductal a nivel de la célula cinar y por ende liberación del simógeno. Bien, ahora, si hablamos de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, sabemos que se mete justamente un endoscopio por vía digestiva. Este endoscopio llega a nivel del esfínter y puede hacer dos cosas. Uno, puede dañar justamente este esfínter para que posteriormente
permanezca bloqueado, o 2, puede dañar directamente las células acinares. Al dañarlas provoca una liberación justamente del simógeno, y al dañar justamente el esfínter provoca una obstrucción. Bien, ahora, cuando hablamos de un trauma, podemos hablar justamente de un trauma automovilístico, donde el paciente justamente está conduciendo su carro y de repente choca, y al chocar justamente choca con el volante directo a nivel de la boca del estómago. Al hacer eso, justamente lo que va a provocar el paciente va a ser justamente que las células acinares lleguen a lesionarse. Al lesionarse y romperse, liberan también el simógeno dentro. Bien, ahora, otra causa puede ser la hipercalcemia, y es que si dijimos anteriormente que uno de los factores protectores era justamente la disminución del calcio intraacinar, si tenemos un aumento del calcio intraacinar, pues ocurrirá justamente lo contrario, será un factor agresor más que un factor protector. Bien, ahora, otro tipo de causas pueden ser los fármacos, como ya dijimos, infecciones que pueden ser virales, bacterianas, parasitarias. Si hablamos de parásitos, podemos hablar justamente de una Ascaris lumbricoides que también produzca justamente una obstrucción. Otra infección puede ser, por ejemplo, una parotiditis, y si hablamos en este caso de neoplasias, podemos hablar de un tipo de tumor que llega a provocar o una obstrucción si se encuentra en un segmento, o directamente daño a nivel de las células acinares que liberen al simógeno. Y finalmente, mutaciones a nivel del gen que va a codificar la tripsina, es decir, que esta tripsina esté mutada de algún modo, que tal forma que esta no necesite justamente un simógeno para activarse, sino que simplemente ella pueda activarse por sí misma. Eso es lo que ocurriría justamente en una pancreatitis aguda. Y pues nada, esta es la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Espero mucho que les haya gustado. Si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. No olviden dejar un buen me gusta, un buen comentario dentro del video. ¿Qué otros temas les gustaría que justamente se traten dentro del canal? Y pues nada, estoy muy pero muy agradecido con todos ustedes. Muchas pero muchas gracias por todo el apoyo. Y ahora sí, me despido. Mi nombre es Cristian Pusarico Halcón. Este es el proyecto Guía Med. ¡Chao!